Cuando pensamos en asesinos, nuestra mente nos lleva a adultos con un pasado oscuro, mentes retorcidas que han desarrollado impulsos incontrolables con el tiempo. Nos imaginamos a criminales con un historial de violencia o con traumas que los llevaron a ese punto. Pero, ¿qué pasa cuando el asesino es solo un niño? No un adolescente con problemas de conducta, sino una niña de apenas 11 años. Es difícil imaginar a un niño cometiendo actos violentos, y mucho menos asesinatos. Y, sin embargo, en 1968, la ciudad de Newcastle, Inglaterra, se vio sacudida por una serie de crímenes impensables, el asesinato de 2 niños pequeños a manos de otra niña. Su historia es una de las más inquietantes de la criminología, porque nos obliga a cuestionarnos: ¿el mal nace o se hace? Este es el escalofriante caso de Mary Bell, la niña asesina. Para entender cómo una niña de 11 años se convirtió en asesina, primero debemos conocer su infancia. Y la de Mary Bell fue todo menos normal. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Desde el momento en que llegó al mundo, su destino parecía marcado por el sufrimiento. Su madre, Betty Bell, era una trabajadora sexual con severos problemas psicológicos y de abuso de sustancias. Betty no quería a Mary. De hecho, se dice que sus primeras palabras después de dar a luz fueron: «Llévensela, no la quiero». Desde pequeña, Mary vivió rodeada de violencia y abandono. Su madre desaparecía por largos periodos, dejándola bajo el cuidado de familiares que no siempre la trataban bien. Pero lo peor no era la ausencia de su madre, sino su presencia. Un hogar lleno de abuso. Los vecinos y familiares sospechaban que Betty maltrataba a Mary. Se decía que le daba pastillas para dormir cuando todavía era un bebé y que en más de una ocasión intentó matarla. Un incidente en particular quedó grabado en la memoria de la familia. Cuando Mary tenía solo 3 años, cayó accidentalmente desde la ventana de su casa. Muchos creen que no fue un accidente, sino uno de los intentos de su madre por deshacerse de ella. Pero eso no era lo peor. Con el tiempo, surgieron testimonios que indicaban que Betty, además de ser abusiva, vendía a Mary a hombres para explotación desde que era muy pequeña. Se desconoce la magnitud exacta de este abuso, pero se cree que fue constante y brutal. A medida que crecía, Mary comenzó a mostrar signos de una personalidad perturbada. No lloraba cuando se lastimaba, apenas mostraba emociones y tenía una extraña fascinación por la muerte. Una niña que jugaba con la violencia. En la escuela, Mary no era una niña normal. No tenía muchos amigos y los que la conocían la describían como agresiva y manipuladora. Si veía a otros niños llorar, se reía. Si encontraba un animal pequeño, lo lastimaba. Incluso llegó a contarle a sus compañeros de clase que había visto morir a alguien, detallando cómo una persona podía perder la vida. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió cuando una de sus compañeras fue atropellada accidentalmente por un autobús. Mientras los demás niños lloraban o miraban horrorizados, Mary observaba la escena con una calma escalofriante. Más tarde, le dijo a su maestra que había visto a la niña agonizar y que le pareció interesante. Pero su comportamiento no se limitaba a simples comentarios. También atacaba a otros niños, empujándolos, pellizcándolos o incluso tratando de estrangularlos durante los juegos. Sus víctimas la describían como fuerte, fría y con una mirada vacía. A pesar de estas señales de advertencia, nadie intervino. Ni la escuela, ni los servicios sociales, ni su propia familia. Y así, Mary Bell creció sin supervisión, sin amor y con una mente cada vez más oscura. Lo que nadie sabía era que, en 1968, esta niña de apariencia frágil se convertiría en una asesina. Con el paso del tiempo, la inquietud en el pequeño barrio de Newcastle empezó a palpitar con un ritmo cada vez más acelerado y oscuro. La primavera de 1968 se presentó como el preludio de una tragedia inminente, en la que Mary Bell, ya conocida por su inquietante comportamiento, comenzó a transitar por un sendero del que no habría retorno. Desde hacía meses, Mary se había mostrado cada vez más agresiva. Lo que al principio se confundió con travesuras infantiles, pronto se transformó en actos de violencia real y escalofriante. La niña, que ya había dado muestras de una insensibilidad perturbadora en su entorno familiar, se rodeaba de un halo de complicidad al lado de Norma, una amiga con la que compartía una conexión inusualmente perversa. Juntas, se entregaban a actos de vandalismo y al acoso a los niños del barrio, alimentando una dinámica de juego macabro que poco tenía que ver con la inocencia infantil. Los vecinos comenzaron a notar comportamientos inquietantes.
No era raro ver a Mary acechando en las calles, observando con una mirada vacía y casi calculadora a aquellos que se aventuraban a cruzarse en su camino. En una ocasión, el 11 de mayo, se reportó que intentó estrangular a una niña de apenas 3 años durante un juego que, en apariencia, buscaba imitar escenas de violencia que ella misma parecía admirar. Sin embargo, los adultos, atrapados en la incredulidad y quizás reacios a aceptar lo insólito, decidieron pasar por alto ese hecho, subestimando las señales de alarma. La falta de intervención por parte de la familia, la escuela y la comunidad contribuyó a que estas conductas se intensificaran. En el ambiente de un Newcastle que ya lidiaba con sus propias tensiones, el entorno vulnerable en el que vivían los niños de barrios marginados permitió que Mary y Norma profundizaran en su espiral de violencia. Cada día, la atmósfera se cargaba de una tensión invisible, el miedo latente de que, en cualquier momento, uno de esos juegos macabros pudiera cruzar la línea definitiva. La escuela, en la que se esperaba que los niños aprendieran y crecieran en un ambiente de camaradería y seguridad, se convirtió en el escenario de manifestaciones perturbadoras. Mary, lejos de integrarse como cualquier otra niña, usaba sus días escolares para desafiar la autoridad y exhibir una frialdad escalofriante ante el dolor ajeno. La atmósfera en Newcastle estaba a punto de cambiar para siempre. Fue un día gris y nublado cuando, el 25 de mayo de 1968, se descubrió algo que heló la sangre de todos los vecinos. En una vieja casa abandonada, oculta entre la penumbra y el olvido, yacía el cuerpo sin vida de Martin Brown, un niño de apenas 4 años. La escena era desconcertante, no se observaban signos evidentes de violencia, pero el silencio sepulcral del lugar se vio interrumpido por la perturbadora presencia de unos papeles desgarrados. En ellos, se leían mensajes escalofriantes: "Matamos a Martin Brown, y nos gusta matar". Estas palabras, escritas con una frialdad casi inhumana, parecían susurrar la existencia de una mente atormentada y peligrosa. La policía, perpleja, trató de encajar aquella macabra escena en la lógica de un accidente, pues a simple vista no se hallaban evidencias de una lucha violenta. Sin embargo, en el aire flotaba una inquietud indescriptible, un presentimiento de que algo mucho más siniestro estaba gestándose en las sombras. Solo semanas después, el horror volvió a reventar en el pequeño barrio. El 31 de julio, Brian Howe, un niño de tan solo 3 años, desapareció mientras jugaba inocentemente cerca de su casa. La comunidad se sumió en la desesperación y la incertidumbre. Tras horas de angustiosa búsqueda, el cuerpo del pequeño fue hallado en un terreno baldío. Esta vez, la brutalidad era innegable. Brian había sido estrangulado y, en su piel, se encontraba tallada una misteriosa M, un macabro sello que añadió aún más preguntas al enigma. Ambos crímenes, tan impactantemente diferentes en su ejecución pero unidos por la sombra de un mal inexplicable, comenzaron a tejer una red de misterio y terror. La comunidad se encontraba paralizada, incapaz de comprender cómo una presencia tan desconcertante podía habitar entre ellos. Las pistas eran mínimas y los indicios, aunque inquietantes, parecían desvanecerse en la bruma de lo inexplicable. La pregunta resonaba en cada rincón: ¿quién, o qué, estaba detrás de estas atrocidades? La respuesta se ocultaba tras un velo de silencio y secretos, dejando a todos con el corazón acelerado y la mente llena de inquietud. ¿Qué conexión tendría esta serie de macabros sucesos con una niña que, hasta ese entonces, solo había sido señalada por comportamientos inquietantemente inusuales? La respuesta, tan perturbadora como inevitable, comenzaba a desvelarse en las sombras del misterio. La policía no tardó en notar que algo andaba mal en el barrio. Tras el desconcertante hallazgo de los cuerpos, se inició una investigación que pronto comenzó a juntar piezas de un rompecabezas perturbador. El inspector Dobson, meticuloso y perspicaz, observó que la escena del crimen tenía detalles que parecían sacados de un guión macabro, pequeños indicios que nadie esperaba ver en una comunidad tranquila. Entre la maraña de testimonios y evidencias, lo que más llamó la atención fue la extraña presencia de 2 niñas en el entorno de los crímenes. Mary y su inseparable amiga Norma se encontraban frecuentemente en los alrededores, y sus miradas parecían cargadas de una inquietante mezcla de curiosidad y frialdad. Durante el velorio de Brian Howe, por ejemplo, Dobson notó cómo Mary se mantenía a la distancia, riendo de forma casi irreverente mientras frotaba sus manos, como si el dolor ajeno fuese un juego para ella. Los detectives revisaron minuciosamente cada detalle, desde los dibujos perturbadores que Mary solía hacer en la escuela, en los que representaba escenas de violencia y muerte,
hasta pequeños objetos abandonados en el lugar de los crímenes. Fue en uno de estos rincones olvidados donde encontraron un objeto cortante que, de manera inquietante, coincidía con la descripción que Mary misma había mencionado en el interrogatorio. La mención de unas tijeras, un elemento que parecía haber sido olvidado por los adultos, se erigió como una pista decisiva. A medida que se entrelazaban las declaraciones de los vecinos y los testimonios de los niños del barrio, la imagen se fue aclarando. La misma niña que se mostraba impasible ante el dolor ajeno era la que se deslizaba entre las sombras de los crímenes. Norma, la amiga inseparable, comenzó a ceder ante la presión del interrogatorio, y sus palabras revelaron fragmentos de una historia perturbadora que apuntaba directamente hacia Mary. Las contradicciones en sus relatos eran cada vez más evidentes y, a pesar de los intentos de Mary por desviar la culpa, las pistas eran ineludibles. Cada nuevo dato, por insignificante que pareciera, encajaba en el rompecabezas, la presencia reiterada en la escena del crimen, la sonrisa inhumana durante el luto y los retazos de evidencia física y testimonial. Poco a poco, el equipo de investigadores fue tejiendo una red de indicios que dejaba claro que detrás de aquellos actos atroces se escondía una mente perturbada y, sobre todo, una niña cuya realidad había sido moldeada por el abuso y la violencia. La tensión aumentaba con cada entrevista, cada revisión forense, y cada reencuentro con la fría mirada de Mary. En ese ambiente cargado de suspenso, la investigación se transformaba en una carrera contrarreloj para desenmarañar un caso que jamás podría ser olvidado, marcando el inicio de un proceso judicial que sacudiría a toda la comunidad. La investigación culminó en un juicio que, desde el principio, tuvo el sabor amargo de la incredulidad y la consternación. Bajo la atenta mirada de una sociedad en shock, la evidencia ineludible, los testimonios de testigos, los detalles forenses y hasta los retazos de dibujos inquietantes, se transformó en la llave para desvelar la verdad oculta detrás de la fría mirada de una niña. En diciembre de 1968, el tribunal dictó la sentencia que cambiaría su destino para siempre. Mary Bell fue condenada por homicidio en segundo grado, calificándose sus actos bajo la premisa de responsabilidad disminuida, dado el claro trasfondo de abuso y violencia que marcó su infancia. El juez, con voz grave y una mezcla de repudio y compasión, describió a Mary como una presencia peligrosa, un riesgo latente para otros niños si no se le imponía una vigilancia estricta. Así, se optó por una condena especial, una pena indefinida bajo el término a Su Majestad Fletcher, que la internó en una institución para jóvenes delincuentes, donde se pretendió, a través de la educación y la terapia, forjar un camino hacia la posible rehabilitación. Dentro de aquellos muros, Mary enfrentó un día a día marcado por la disciplina, la vigilancia constante y la lucha interna contra el legado de una niñez destrozada. Las autoridades no solo buscaban castigar, sino también intentar redirigir los oscuros impulsos que, forjados por años de abuso, la habían empujado a cometer actos impensables. Sin embargo, la prisión se convirtió en un escenario de contradicciones. Por un lado, allí se pretendía reeducarla. Por otro, el peso de sus crímenes y la estigmatización social la acompañarían mucho después de abandonar esas paredes. Tras pasar más de una década en reclusión, en 1980 la justicia británica, apoyada en informes psiquiátricos favorables que sugerían una cierta rehabilitación, decidió que Mary Bell ya no representaba el mismo peligro para la sociedad. Con 23 años, emergió de aquella prisión con una nueva identidad, en un intento de proteger su integridad y la de sus seres queridos, marcando el inicio de una vida envuelta en el anonimato y el olvido, aunque sin borrar jamás la sombra de sus actos pasados. Este desenlace, lejos de ser un cierre definitivo, abrió un capítulo lleno de interrogantes. ¿Puede realmente una mente tan fracturada encontrar la redención? La sociedad está preparada para enfrentar las consecuencias de un pasado tan oscuro, aun cuando la ley decida dar una segunda oportunidad. La historia de Mary Bell dejó una marca imborrable, invitándonos a reflexionar sobre los límites de la justicia, la rehabilitación y el poder del entorno en la formación del ser humano. La historia de Mary Bell nos invita a adentrarnos en los abismos de la naturaleza humana y en las consecuencias devastadoras de un entorno de abuso. Al final de este recorrido, lo que emerge es una reflexión inquietante. ¿Nace el mal o es el resultado de un destino forjado por el dolor y la negligencia? La vida de Mary Bell, marcada por el abandono, la violencia y los abusos, se convierte en un espejo oscuro que nos obliga a cuestionar la responsabilidad colectiva. Desde su temprana exposición a un ambiente hostil hasta la ejecución de actos inconcebibles para su corta edad,
La experiencia de Mary nos recuerda que la sociedad y sus estructuras de protección deben estar atentas a las señales de maltrato y desesperación. Cada detalle de su historia, desde los retazos de violencia en su infancia hasta la fría lógica de sus crímenes, nos confronta con la cruda realidad de que el entorno puede moldear de manera irreversible la mente de un ser humano. La resolución de su caso, marcada por una condena que reconocía su responsabilidad disminuida y una posterior liberación tras una prolongada reclusión, deja en el aire preguntas esenciales. ¿Es posible rehabilitar a alguien cuyo pasado está teñido de tanto sufrimiento? ¿Qué papel juegan la justicia y la sociedad cuando se enfrentan a un crimen cometido por un niño? La moraleja que deja este trágico episodio es que, ante la complejidad del ser humano, es imperativo actuar preventivamente. Es necesario identificar y corregir los entornos de violencia y abuso, no solo para evitar que se repitan historias como la de Mary Bell, sino también para ofrecer una oportunidad real de redención a quienes, aunque marcados por un pasado oscuro, puedan encontrar el camino hacia la sanación. En definitiva, el caso de Mary Bell sigue siendo un llamado a la reflexión, una advertencia sobre los límites de la inocencia y una exigencia para que, como sociedad, fortalezcamos nuestros mecanismos de protección y apoyo, en aras de prevenir que el dolor y la negligencia se conviertan en el caldo de cultivo del mal.